Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. Muchos de ustedes nos habían pedido conocer qué pasó realmente durante el final de la vida del maestro Fabio Camero, uno de los pioneros de la televisión nacional. Tú entendías exactamente lo que quería decir, era un verdadero maestro. Uno de los galanes favoritos que siempre tuve, porque tenía una voz muy bonita, muy agradable. Todo un ícono y toda una historia del arte dramático en Colombia. Camero fue mucho más que un actor famoso. Fue productor, locutor, libretista y director e indiscutiblemente uno de los personajes más representativos de la radio y la televisión en Colombia. Todo el mundo, cuando uno llegaba, estaban hablando de la actuación de Fabio. Era el malo de la película siempre. Y hacía su cara dura. Luchó a capa y espada para defender los derechos de los artistas y eso hizo que se le cerraran muchísimas puertas. Hubo una época donde mi papá no lo volvieron a llamar a televisión, lo aislaron. Durante 20 años interpretó el mismo personaje en teatro. Nadie podía encarnar mejor a Pablo Neruda en la obra El Cartero. Antonio Skármeta quedó gratamente sorprendido y dijo que este quedaba dentro de los 3 mejores montajes de sus favoritos de los que había visto en el mundo. Pero que definitivamente nuestra puesta en escena era la mejor. Y particularmente la interpretación de Fabio Camero como Neruda. Pocos sabían que además de tener talento para actuar, era un gran músico. Él era muy romántico para componer. Un cancionero repleto de canciones, unas escritas por él. Él hacía unas figuritas diminutas de hermanos masones. Hacía unas pequeñas maquetas, entra por acá, sale por acá. Una caída derivó en una serie de problemas en su salud que terminaron acabando con su vida a los 84 años. Muchos actores colombianos quedaron huérfanos por su partida. En este momento se abre el expediente final del maestro Fabio Camero. Bienvenidos. Perdió al gran hacedor de actores. Todavía me da duro solamente de tener que hablar de él. Yo me quedo mirando por la noche en mi cama y digo, no puedo creer que Fabio ya no está aquí. Mari, mi papi está malo. Córrele para la clínica. Definitivamente lo que lo mató fue las 2 caídas. Fabio Camero le debió su formación personal y su amor a la radio a su abuela, una mujer valiente que se dio a la tarea de criarlo. Mi papá fue hijo único, lo crió mi bisabuela Blanca porque mi abuela María Julia, con el mismo nombre mío, murió muy joven. Porque la mamá de Fabio, ella fue más bien como débil, más bien, ¿no? Entonces ella era la que se hacía cargo de Fabio. Egresado del Colegio San Bartolomé, pues recibió una gran educación del Colegio San Bartolomé. Desde muy niño se notó que tenía un enorme talento artístico. Ingresó a la radio cuando tenía solo 13 años y nunca más se pudo separar de ella. Dicen que fue su relación más larga. Sé que mi bisabuela desde muy pequeño lo fue encaminando a que empezara en Radio Nacional. Él inició ahí y posteriormente su nombre sonó muchísimo en la cadena radial Caracol, en la época dorada de las radionovelas. Y él fue director de radionovelas muy notable. Él fue una de las personas que me llevó a la radio. Voy a decirte adiós, pero no llores. Nos separa la mano del
destino. Su voz fue y continúa siendo icónica, a pesar de que irónicamente no le gustaba escucharse. Él decía que su voz era horrible, pero era una tonalidad muy explotable además, porque eso le daba la facilidad de interpretar personajes malosos. Era gruesa, parecía un trueno, pero era cálida, proyectaba, daba confianza, daba una sensación de confraternidad. No era una voz común, era una voz singular. Y eso impactaba en cada uno de los personajes porque le daba la personalidad y el carácter a cada uno de esos personajes. Era muy versátil. Era lo que más quería porque él decía que él le desarrollaba a la gente su imaginación en grande. Donde hacía radionovelas de aventuras. Él era Camilo el Valiente, la gente llegaba a su casa y escuchaba y se imaginaba el hombre alto, bien plantado, que mi papá lo era, porque mi papá fue un hombre muy atractivo. Él fue galán de las novelas de radio que grabábamos. Era el galán fijo. Uno de los galanes favoritos que siempre tuve, porque tenía una voz muy bonita, muy agradable. Fabuloso, eso que era el galán de las radionovelas, por la voz, más que todo. En la década de los años 60 se radicó en México. Quería aprender más del mundo del entretenimiento. Gracias a su paso por el Columbia College Panamericano, aprendió mucho más de la radio, el cine y la televisión. Incluso fue una de las estrellas de Televisa. Mi papá se codeó con las grandes estrellas en México y en Hollywood. México era la cuna del cine en Latinoamérica, era una buena escuela. Ellos empezaron como empiezan todos, o sea, con papeles muy pequeños, con figurantes, doblaron, hicieron locución. Tengo entendido que fue una época difícil, pero productiva. Él se forma en la Autónoma de México como actor. Era un hombre de teatro. Él admiraba mucho a los mexicanos. Él era siempre ponía de ejemplo el sindicato de actores mexicanos a los mexicanos y pues lo manifestaba, ¿no? Estando en México, recibió una llamada telefónica que lo puso contra la espada y la pared. Su abuela, quien prácticamente era su mamá, estaba muy enferma, al borde de la muerte, y eso lo hizo empacar maletas y volver a Colombia. Pudo haberse quedado, pero no se quedó porque mi bisabuela estaba muy solita. Entonces, él de pensar en su mamá blanquita, tan sola y ya mayor, que era su abuela, eso lo trajo para Colombia nuevamente. Camero regresó a Bogotá para ponerse al frente del cuidado de la salud de su abuela. De manera paralela vuelve a las tablas. Incluso alcanzó a dirigir la obra teatral Mi mujer es un conflicto. La reconocida actriz Flor Vargas y el carismático Fernando González Pacheco eran dos de las estrellas principales. Era una rumba porque ahí trabajaba Pacheco. Y Pacheco nos mataba cada vez que salía al escenario. Y Fabio se ponía furibundo, pero furibundo, le daba una... Porque era que entraba al escenario y nos hacía reír. Camero nunca dejó de trabajar. Incluso se desempeñó como director de medios de la Universidad Nacional. Tenemos aquí en el apartamento una biblioteca casi de 3.000 libros donde el 60% son de teatro. Mi papá se los leyó todos. Él cantaba, él componía, él escribía, él actuaba, bailaba. Papá hacía de todo lo que tuviera que ver con artes y lo entendía muy bien. Vivía para el arte dramatizado. Él hacía todo. Dice, el artista debe leer bien para poder interpretar. No basta con andar estirando el cuello como un ganso para que todo el mundo lo vea. Fabio dijo que hay mucha gente que actúa, pero que hay muy pocos actores. Yo creo que esa es la frase de Fabio.
Luego de 3 años, llegó ese momento al que tanto le huyó Fabio Camero, la muerte de su abuela. Eso fue devastador para él. Porque ella lo crió, ella lo enseñó, era una mujer también muy preparada. Eso fue para él terrible, bien duro, bien duro. Yo sabía que iba, ella no volvía más. Nos miraba, cogía a mi mamá de la mano, la abrazaba y de un momento a otro pues hicimos un círculo de despedida. Alguien me ha llamado con desesperación. Desde el cielo he llegado con mis armas de amor. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el país está conociendo la cronología de la muerte de un importante artista llamado Fabio Camero, un señor actor, un locutor insuperable, compositor, director, presentador, músico, una estrella en todo el sentido de la palabra. Ni una lágrima más, ni una queja más. Era ese amor que él tenía por su profesión. Y él entrar a un teatro era definitivamente entrar a un templo. Pues voy a hacer lo posible por no morirme nunca. Hasta tengo una foto que es de la primerísima época de televisión, una tragedia griega, y marcaron muchos personajes de esa primera época. Hay registro de su presencia ahí en la inauguración de la televisión. Entonces él sí es todo un ícono y toda una historia del arte dramático en Colombia. Camero participó en más de 200 dramatizados y 50 telenovelas. Algunas las dirigía y otras las actuaba. Era una estrella. Nosotros nos metíamos mucho en los personajes. Más tranquilo que gato de porcelana. Ah, ya veo. Te dio por las metáforas. ¿Las qué? Su paso por producciones como La Abuela, El Caballero de Rausán, Un Largo Camino, La Marquesa de Yolombó y Dialogando lo inmortalizaron en el corazón de los colombianos. Cuando hizo a Tomás Cipriano de Mosquera generó un impacto tal que a los grupos sociales que yo pertenecía, todo el mundo cuando uno llegaba estaban hablando de la actuación de Fabio. Y el personaje fue, pero totalmente calcado de Mosquera, o sea, personaje muy bien llevado. Él era un actor de mucha fuerza, tenía una fuerza interior arrolladora como actor, que eso es importante también en esto. Cuando dirigió Dialogando, él me daba permiso para los ensayos, para yo poder estar en estudio o en edición o alguna cosa, y entonces un día llegó y me dijo, no, Jaime, ya no más, tome una decisión, o dirige o actúa. Y fue algo que digamos, marcó ese momento de mi vida. Fue Fabio quien me dijo, tome una decisión, y la verdad la tomé por este lado, aunque no he dejado la actuación, que será por siempre una pasión. Pues él se molestaba mucho escuchar a un muchacho que de pronto se refería a la mamá como cucha, ¿sí? Y usted le explicaba, no se dice cucha, cucha es el animal que se come lo que excretan los demás peces. Era muy estricto con la ortografía, con la lingüística, con la forma, con el respeto al idioma. Perdóneme, señorita, pero yo estoy muy ocupado y tengo que terminar un trabajo. Todo el mundo marchando a la perfección. De lo contrario, salían de estudio. Espero no volverte a ver nunca. Y no te olvides que tu actitud me ha causado la más profunda decepción. Que no se venía como por entre las ramas, sino que iba de frente, directo a la yugular. Eso me gustaba mucho de él. La gente le temía porque él era duro, pues no rebajaba nada. ¿Que no me meta? ¿Qué sería de Carlita si no me metiera? Fabio Camero no transigía con la indisciplina. Porque llegaba 5 minutos tarde, porque no se sabía la letra, porque no había estudiado bien, pero de los que aprendimos mucho. Muy disciplinado, él tenía como una especie de cartillita donde él colocaba en una letra perfecta
todos sus pies, su letra, la tenía ahí en un librito pequeñito. De una vez le pintaba la joven con el otro, cuando se daban el beso, cuando se caía. Y verificar que sus actores lo comprendieran y lo interpretaran tal y como él lo había hecho y con los gestos que él pedía que hicieran. Y entonces, así mismo era riguroso con los actores. No, mira, aquí te paras, no, das 2 pasos aquí, Si yo en la escena anterior dejaba este bolígrafo aquí y a la siguiente esto no estaba, paramos, pase el bolígrafo allí. No me estorbe, me está quitando tiempo, por favor. Muchos decían que Fabio es muy bravo, sí, muy no, tenía su genio. Pero los comentarios por mi papá era, aprendí, logré una cantidad de cosas, yo soy quien soy por Fabio, entonces creo que el resultado habla por sí solo. Mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de hacer las cosas están marcadas por mucho de lo que él me enseñó. Y para mí fue un gran maestro, porque yo terminé los últimos años de Dialogando, yo dirigía Dialogando. ¿Por qué estás llegando tarde a recoger a Valentina? Los trancones. ¿Sí será eso? Actuaba con tanta pasión que hacía que el público confundiera la realidad con la ficción. Y solamente con voluntad se pueden hacer cosas maravillosas sin necesidad de un estímulo de eso. La gente arrancó a tirarle piedra a Fabio y a darle patadas porque lo identificaban con el malo. Eso muestra la fuerza escénica de Fabio. Fabio era el de los malos. Fabio era por su cara, por su voz. Era el malo de la película siempre. Y hacía su cara dura, porque a él le gustaba la perfección. Acariciaba hasta el vestuario de sus personajes de teatro, con esa disciplina que se dedicaba a su maquillaje, sin exagerarlo. Era un maestro, sin lugar a duda. Señor, aquí Pablo Neruda. Ajá. Algo para agradecerle su amable cartita. Adoraba hacer teatro, tanto como adoraba hacer radio. Me tocó el Fabio montado en un escenario aquí varias veces en diferentes obras, con éxito total. Era un hombre que respiraba arte, era amante de la poesía y los clásicos de la literatura. Siempre había artistas, música, dramaturgia y lírica a su alrededor. Bohemio, le gustaban los tragos, cantaban. Con Bernardo Romero hacían muchas reuniones por las noches. Y a él le encantaba mucho la música de Víctor Hugo Ayala. Fueron grandes amigos. Eran unas reuniones que a nivel familiar, pues todo el mundo lo recuerda y lo evoca porque fueron maravillosas. Y pues a nivel profesional, sus amigos también, obviamente. Pocos sabían que era miniaturista y de los buenos. Él hacía unas figuritas diminutas de hermanos masones. Hacía unas pequeñas maquetas, entra por acá, se sale por acá. Nosotros tenemos, por ejemplo, para apagar una vela, el aparatico que él creó, para colocar velas, digamos, como los recintos que creó, el pesebre que utilizamos, pero pequeño, todo en miniatura. Hizo como 3 escenas de la Pasión de Cristo y la pintó con aguacate, con la pepa del aguacate, y la puso ahí, o sea, todo muy detallado, pero tú mirabas eso, era impresionante. Luchó incansablemente por los derechos de los actores. Nunca estuvo de acuerdo con que los extranjeros obtuvieran mejor remuneración que los artistas nacionales. Y ese gremio decidió reunirse con toda la gente, tanto de teatro como de televisión, y hacer esta asociación que se llama Círculo Colombiano de Artistas, el SICA. Él mucho tiempo estuvo en el SICA. Es más, la casa que todavía existe, el sindicato,
Es una casa que él consiguió en donación. Hay que recordarlo con mucho amor por todas las cosas que él hizo por el gremio, un gremio que ya no recuerda, personas que marcaron el camino, que lucharon para que esto se fortaleciera. Pertenecíamos a ese gremio que todavía no se había conformado, no tenía una orientación real. Inclusive hubo un acercamiento con ACOTV de televisión para hacer un solo sindicato al estilo México, que era la idea. Es uno de los creadores de actores, la sociedad de gestión. Logró, mediante su presidencia, que le pagaran a los colombianos lo mismo que le pagaban a los extranjeros que venían acá, porque no era así. Era un abanderado de las luchas imposibles también a veces y un abanderado de todas las cosas que a él le parecían injustas. Esa lucha laboral le trajo graves consecuencias personales y profesionales. A los sindicalizados realmente los vetaban, sobre todo si eran directivos del sindicato. Tal fue el caso de Fabio Camero en el SICA. Y hubo una época donde mi papá no lo volvieron a llamar a televisión. El río suena, piedras lleva, y la gente de aquí no habla por hablar. Lo aislaron. Y a las empresas les servía Fabio como director, pero lo aislaron por su conexión con la parte sindical. Espero no volverte a ver nunca. Empezó a perder oportunidades laborales, empezó a perder prestigio, tuvo un problema económico grave. Le costó eso, le costó su bolsillo, le costó todo, porque además el trabajo sindical es un trabajo social. Es un trabajo que nadie agradece. Y Fabio vivió eso, el malagradecimiento de un gremio. Se refugió en la docencia. Y me dediqué a esto con todo el alma. Todos los cuentos de la Cenicienta y de todo eso, él se los arreglaba para que los niños pudieran allá. Hacían los disfraces allá en el colegio. Y eso fue muy favorable para mi papá, con sus niñitos, y montaba cosas muy bellas y los niños se esforzaban. Los niños responden fabuloso. Era masón, amante de los temas astrológicos y esotéricos. Él trabajaba mucho ciencia pitagórica. Yo tengo en mi casa un cubo pitagórico que él me regaló, con diferentes alfabetos y con diferentes simbologías esotéricas a las que él se dedicaba con mucha profundidad. Entonces los temas de ese tipo con él eran maravillosos, porque él iba a lo profundo, al ser, a conocerte tú mismo, a realizarte tú mismo, y teníamos unas charlas valiosísimas. Dios está mucho más cerca de ti que nunca. Me enseñó a profundizar, para que aprenda, para que investigue. Fueron una de las cosas que me acercaron más a él, porque en Fabio encontré una persona con la que podía hablar de esos temas y que pensara que yo estaba loca, una persona de la que aprendí muchísimo. Entonces teníamos un grupo divino y hablábamos, teníamos conexión. Como anécdota, en una oportunidad me contó que estando en su casa, de pronto él se levantó de la cama y al girar, su cuerpo estaba en la cama y él lo estaba mirando. Fabio tenía la posibilidad de moverse en las dimensiones, ¿no? De salirse de donde nosotros estamos y vivir su cuerpo astral y hacer cosas así. Él me enseñó, por ejemplo, a proteger mi carro, ¿sí? Mediante el uso de la energía. La primera vez que estuvo cerca a la muerte fue durante la grabación de Revivamos Nuestra Historia. Aquel inolvidable momento lo precipitó hacia el final de sus días. Papá tuvo un accidente terrible haciendo precisamente Revivamos Nuestra Historia. Se cayó del caballo porque sonaba la pólvora, gritaba la gente, los caballos eran militares, se alteraron, se desbocaron. Entonces se lo llevaron para la clínica y el médico dijo se partió 5 hercios. Y ahí el médico le sacó la radiografía y le dijo, mira Fabio, si tú no dejas de fumar, a la vuelta de 1 año tú ya tienes enfisema pulmonar.
Dijo, pues disminuye el cigarrillo poco a poco, como dicen los médicos. Digo, no lo dejo. Y lo dejó. Así, de tirón. Cuando viene el momento final, lo que sí pasó es que estábamos muy unidos. Yo le decía en el oído que se fuera tranquilo. No te preocupes, pero no te preocupes. Hoy abrimos el expediente final de Fabio Camero, un personaje talentoso, fuerte, aguerrido, a quien una caída no logró vencerlo, pero sí dejarle una triste y dolorosa experiencia. Mi papá cantaba y todo, y de pronto un día... Entonces empezamos a ver, resultó que los pulmones, digamos, ya empezaban como a hacer algún grito de auxilio, ¿no? Y el EPOC, pues desafortunadamente fue desgastando sus pulmones con el tiempo, también la edad. Sin embargo, él era muy fuerte y parecía un roble. Tienes que ser fuerte. Aunque era una gran figura de la televisión, la radio era su más grande amor. El tema de los audiolibros es un tema muy bonito que él tenía esa idea hacía mucho tiempo. Pero no llores. Nos separa la mano del destino, que ha acabado una cima en el camino que debimos andar juntos los dos. Pero mi papá era artista, no negociante. Entonces la explotación de eso pasó a otro lugar. Eso, digamos, no hubo regalías para él de nada. Cuando uno es apasionado, a uno como que no le importa tanto el dinero, sino a comunicar, hacer partícipes a otros. Entonces creo que Fabio era de ese estilo, ¿no? Le dije, Fabito, ¿y este domingo qué vas a hacer? Y me dijo, voy a visitar enfermos. Y le dije, ¿tienes algún familiar enfermo? Y dijo, no valdría la pena, porque al familiar enfermo hay que visitarlo, no a un enfermo desconocido que tal vez necesita de que yo vaya a acompañarlo. Ni los secuestradores pueden ignorar que tienes familia. El día del funeral de mi padre, que nunca se me olvida, me dijo... no te quedas sola porque tu papá va a estar contigo y me deja a mí aquí encargado de ti, así que no te quedas sin un papá porque ahora tienes otro. Y así fue desde el fallecimiento de mi papá hasta el fallecimiento de Fabito. Él fue mi papá. Tú serás feliz porque vivirás tu propia vida. Para mí un abrazo de él era la delicia, era sentirme súper protegida, como que no me iba a pasar nada. Y claro, todos disfrutábamos de esos abrazos fuertes, cálidos, fraternos de un padre. Que inspiraba una seguridad impresionante. O sea, tú ganabas un abrazo de él o tenías la confianza de mi papá y era algo que, por lo menos en mi caso, es como cuando tú te sientes en tu guarida seguro, ¿no? Aquí en la isla se sale de sí mismo, de verdad. Dice que sí, que no. En la obra El cartero dejó el corazón. Su actuación en esta puesta en escena se volvió una lección para las generaciones que lo admiraban. Y la obra es un poco impactante y es conmovedora y es triste y es alegre, pero era un goce permanente. Entonces Neruda eran poemas y en algunos momentos de ese poema, con el manejo de voz y esa interpretación que daba Fabio y el movimiento que le daba a ese personaje y la cadencia, llegaba verdaderamente a conmover al público a través de ese personaje. Antonio Skármeta quedó gratamente sorprendido y dijo que este quedaba dentro de los 3 mejores montajes de sus favoritos de los que había visto en el mundo. Y se fue encantado y nos dijo que había visto muchas puestas en escena de su obra, pero que definitivamente nuestra puesta en escena era la mejor. Y particularmente la interpretación de Fabio Camero como Neruda. Trabajando en esa obra teatral se cayó y se fracturó en 4 partes distintas el pie. Seductor de menores. Salió encandilado por las luces y había una escalera y él no se dio cuenta y cogió hacia la escalera
y se cayó. 4 metros se cayó. Sentimos un golpe y no sabíamos qué sucedía, veíamos movimiento afuera, pero seguíamos en escena. Las dos estábamos muy asustadas porque en escena no sabíamos qué había pasado con Fabito. ¿Y usted cree que va a perder gravedad si se sienta? Y llegué y le dije, Fabito, paramos la obra. Dijo, no, ni de riesgos, mijo. Y él terminó. Entonces todo el mundo era aterrado porque él primero su trabajo y después sus dolencias. Parecen unos hombres que están buscando algo. ¿Qué buscan? ¿Quiénes son? Y él mismo se entablilló. Llegó un momento en que nos tocó usar silla de ruedas y él manejó eso con el personaje y lo aprovechó inclusive. Mario, ¿qué haces aquí? Verlo en una silla de ruedas que acababa de tomar, como si lo hubiera tenido toda la vida, bailando con la silla de ruedas. Eso fue alucinante, o sea, ver eso yo decía, ¿cómo es posible? Eso fue para nosotros una lección, no solamente de vida, sino de profesionalismo. Y terminó su obra con el pie roto y bueno, todo esto. Pero ahí comenzó a deteriorarse su salud. Aún así siguió haciendo teatro, filmó una película con el niño del Señor de los Anillos. Siguió trabajando normal, pero con el tiempo se volvió oxígeno dependiente. No creo, no. No, ella nos quiere mucho. Hacia el año 2015 eran evidentes sus problemas de salud. Y empezó con una cosa, después con 2, después con 3, y todas eran complicadas, pero una de las más difíciles era el aspecto cardíaco y respiratorio de mi papá. Aparte de la cuestión respiratoria, su diabetes, entonces eso fue duro, fue muy duro. Para mí me fue una cosa tenaz ver a Fabio así durante mucho tiempo, pero con esa fortaleza y con esos deseos de seguir trabajando. Entonces uno empieza a colocar condiciones, dice, no, hasta la grabación hasta tal hora. No, desplazamiento hasta allá no se puede porque toca irnos acompañados del señor Oxígeno o cosas por el estilo, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de trabajar con él y ya tenía esa dificultad de que tenía que cargar el tanquecito de oxígeno ahí. La última vez que lo vieron en un evento público fue cuando acompañó a su entrañable amiga, a la actriz Flor Vargas, al sepelio de su segunda hija. Cualquier cosa me iba a imaginar yo. Y era ver a Fabio, ¿sí? Cuando de pronto Fabio llegó, me habló tan lindo de mi hija. Y él llegó allá, estaba muy conmovido, bastante entristecido, porque también la conoció desde bebé. Esa fue la última vez que hablé con Fabio. Doña Imelda, no le va a gustar para nada el destino que usted piensa darle a este rancho. Camero se sentía cansado, por eso decidió retirarse de la televisión en el año 2017. En los últimos 3 años, hasta el 2017, él trabajó conmigo y un día me dijo, Chinita, no más con esto. Yo le dije, ¿qué pasó, Fabito? Me dijo, se me está yendo la letra. No sabes la angustia que yo tuve en X Producción porque se me fue la letra. Quedé en blanco. Me dio tanta pena con el director y mis compañeros que en verdad te lo digo, que hasta aquí hubo. Aquí en el escenario le hicimos un homenaje. Con su familia incluso, que vinieron también del Perú, y su familia de Bogotá, y los amigos, y tuvimos el honor y el placer de aplaudirlo. Extraño una escena donde siempre que la hacíamos yo pensaba, ¿será esta la última vez? Y ahí, solo en esos segundos, era Jenny diciendo, ojalá no sea la última vez, pero si es la última vez, quiero decirte que te quiero con el alma. Y yo sentía que me respondía, no el personaje, sino Fabio Camero diciendo, no sabemos, pero también te quiero. Y él mismo nos dijo, Guillo, este va a ser mi último momento en que me voy a subir con este personaje. Era consciente de su capacidad de salud ya inclusive.
precisamente dedicado al cuidado de su salud, se cayó 2 veces en su casa. Uno de esos accidentes caseros le trajo graves consecuencias. A Fabio definitivamente lo que lo mató fue las 2 caídas. Yo preciso ha salido con mi mamá. Y cuando llegamos lo encontramos que se había caído y se había fracturado el brazo. A partir de ahí sí las cosas fueron muy difíciles para él, era complicado. Mari, mi papi está malo. Córrele para la clínica. Nos turnábamos dependiendo el tiempo que tuviera uno u otro, dándole cariño, dándole apoyo. Lo vi que se habían inflamado los pies, pero así. Y eso era por el agua que tenía en el pulmón. Y luego pues se metió la sangre y luego sacar la sangre. Y las caídas de una persona de tercera edad es un tema que va, en vez de intentar evolucionar, involucionando todo. El último tiempo en la cardio infantil fue muy impactante porque él estaba en su cama de enfermo como con unas 6 máquinas. Entonces eran muchos cables y eran muchos monitores y muchos pitos y muchos sonidos. No era chévere, era impactante. Yo sabía que se iba y ya no volvía más aquí. Yo sabía. Familiares de todas partes del mundo llegaron a acompañarlo a la clínica. Era un hombre muy amado. Se me alcanzó a zafar una lágrima ahí, sí. Porque fue de comunicación interna. Un día antes del deceso, entonces yo llevé un esfero, una hojita, y le decía, escríbeme. Y él ahí tengo el papel. Y me escribe una cosa ahí. No me contestó, solo se quedó mirándome con una sonrisa hermosísima y yo entendí todo, él entendió que yo lo había entendido y así nos despedimos. Ahí fue una despedida grande con un beso. Se me escurrieron las lágrimas de verdad. Estuve, lo acompañé, lo abracé. Fue un momento muy emotivo, muy lindo. Y veía que ya quería irse. Ya es la hora, me tengo que ir, muy feliz. Lo pensó muchas veces, mi papá habló muchas veces del tema. No dejaba de darle miedo. Pero mi papá se sintió libre. A las 6 de la tarde del día 6 de noviembre de 2019, el ícono de la radio y la televisión apagó sus ojos para siempre. Se fue en medio de un ambiente de paz y tranquilidad, rodeado por las personas que más amó. Cuando viene el momento final, quizá pensamos que pueden pasar muchas cosas, pero lo que sí pasó es que estábamos muy unidos. La muerte de mi papá fue muy bella. Estábamos todos. Le conversábamos, nos despedíamos, le damos las gracias. Yo le decía en el oído que se fuera tranquilo. No te preocupes por mí. Le hablé mucho y se fue tranquilo. No te imaginas lo tranquilo que se fue. Nos miraba, cogía a mi mamá de la mano, la abrazaba, pero con sus ojitos cerrados, ¿sí? Y de un momento a otro, pues hicimos un círculo de despedida. Sus cenizas reposan en un jardín del Teatro La Baranda, en el municipio de La Calera, en Cundinamarca. Mijo, este espacio artístico que La Baranda ha realizado aquí en la mitad del campo, en una vereda, a mí me gustaría definitivamente que aquí se reposaran
mis cenizas. Es un jardín que hizo Guillermo, muy bien elaborado, muy bien pensado. Es un jardincito y ahí han crecido flores. Es un homenaje a Fabio. Es un homenaje permitir que sus cenizas estén allá. Es un acto muy hermoso. Creo que no pudo ser más acertado. Creo que eso es lo que hubiera querido. Pues creo que allá está una representación, pero él está en todas partes. Su ausencia sigue latente en la televisión y la radio. Fabio marcó huella en la radio, en el teatro, en la televisión. Me dio duro porque fue un gran amigo, un gran profesor y un ser muy, muy estimado. La verdad me dolió porque yo sentía mucho aprecio por este señor. Yo creo que es a la persona a quien más le debo, porque él fue quien me incursionó en la radio, mucho en el teatro, mucho en la televisión. Lógico. Fabio era toda la vida. Se fue el papá del arte del teatro. Yo sé que se le va a recordar siempre por su maestría, por su gran don de gentes, por su forma de ser. Fabio, siente uno que está presente aquí. Fabio luchó por nuestra gente. Es mucho el legado que deja que no lo podemos olvidar nunca. Siempre estará en nuestro corazón. Yo creo que una persona muere en la medida en que es olvidada, y una persona que fue tan grande para nuestra televisión, para nuestro teatro, pues tiene que ser recordada con aplausos. Así que aplausos para él. Hay una luz siquiera de esperanza, la lumbre del osario. Adiós, adiós. Su hijo, el también actor Fabio Camero Jr., tiene una serie de adaptaciones dramáticas teatrales escritas por su padre y que espera llevarla pronto a las tablas. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.